Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Alonso García Luis Gael, boleta 2023-640-619 del grupo 1MM12 de circuitos eléctricos avanzados y demostraré el método de nodos además de su ecuación canónica. Primero que todo, tenemos que anotar nuestras ecuaciones con las que trabajaremos más adelante, que sería la ley de Ohm, que es voltaje igual a resistencia por corriente, y en su distinta presentación, que es corriente igual a conductancia por voltaje. También la ley de Kirchhoff de voltajes, que es la sumatoria de K igual a 1 hasta el número de elementos de la relación del número de elementos con el número de mallas, esto por el voltaje y será igual a cero. También la ley de Kirchhoff de corrientes, donde es la sumatoria de K igual a 1 hasta el número de elementos del número de elementos con el número de mallas, esto por la corriente igual a cero. Por último tendremos nuestra ecuación fundamental del método de nodos, que será que el voltaje es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta el número de nodos independientes de la relación del número de elementos con el número de nodos por el voltaje. Por el número de voltajes que tenga el sistema. Bueno, ahora de la ecuación de ley de Kirchhoff de voltajes, sustituiremos la ecuación fundamental de nodos y nos quedaría de esta manera. Quedarían esta sumatoria por esta sumatoria. Para, para resolver o demostrar esta ecuación, utilizaremos este pequeño grafo donde tenemos tres nodos y tres elementos. Vemos el elemento 1, el 2, el 3, el nodo 1, 2 y 3. Pero sabemos que solo tenemos dos nodos independientes, que sería donde está B1 y B2. El número de elementos totales sería 3 y solo tenemos una malla, por lo que el número de mallas total sería nada más 1. Bueno, sustituyendo estos valores en la sumatoria que vimos previamente, quedaría de esta manera, donde la sumatoria de k igual a 1 hasta 3 de la relación del número de elementos con una malla, esto por la sumatoria de n igual a 1 hasta 2 del número de elementos con el número de nodos por el voltaje será igual a 0. Ahora lo que haremos aquí será sustituir el valor de los nodos, o más bien el número de n, entonces, y el número de voltajes que haya en el sistema. Entonces solo tendríamos B1 y B2 y solo tendríamos nodo 1 y 2. Desarrollando esta sumatoria nos quedaría de esta manera. Yo ya tengo anotado aquí a qué tienden estos valores. Y bueno, desarrollando entonces tenemos que el número de elemento 1 con la malla 1 va en sentido opuesto, por lo que nos da un menos 1. El número de elemento 1 con el nodo 1 está saliendo, por lo que es más 1. El número de elemento 1 con el nodo 2 no interactúa, por lo que nos da 0. El número de elementos 2 con la malla 1 va en el mismo sentido, por lo que nos da más 1. El número de elementos 2 con el nodo 1 está saliendo, por lo que es más 1. El número de elementos 2 con el nodo 2 se está metiendo, por lo que da menos 1. El número de elemento 3 con la malla 1 va en el mismo sentido y da más 1. El número de elemento 3 con el nodo 1 no interactúa y da 0. El número de elemento 3 con el nodo 2 está saliendo y da más 1. Y todo esto será igual a 0. Ya sustituyendo estos valores, nos quedaría de esta manera.
Ya simplemente tendríamos que desarrollar estas pequeñas multiplicaciones. Nos quedaría de esta manera que menos el voltaje 1 más el voltaje 1 menos el voltaje 2 más el voltaje 2 es igual a 0. Y simplemente ya desarrollando las sumas y restas da 0 igual a 0. Ahora bien, para las ecuaciones canónicas partiremos de esta ecuación, en donde la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos del número de elementos con el número de nodos por la conductancia por el voltaje más la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos del número de elementos con el número de nodos por la corriente será igual a 0. Aquí lo que haremos será sustituir el valor del este voltaje que lo vemos en la ecuación fundamental del método de nodos que está de este lado. Además de eso despejaremos este de segundo término y nos quedaría de esta manera, ya simplemente sustituyendo. Ahora lo que haremos será sacar de las sumatorias lo que no afecta a las sumatorias, en este caso todo afecta, por lo que queda todo de este lado. Ahora lo que haremos será simplemente, ahora sabemos que YNM es igual a la sumatoria de k igual a 1 del número de elementos con el número de nodos por la conductancia por el número de elementos con el número de mallas. Además de eso, también sabemos que la sumatoria de m igual a 1 hasta el número de nodos independientes de YMN por el voltaje MN es igual a menos la sumatoria de k igual a 1 hasta el número de elementos del número de elementos con el número de nodos por la corriente. Esto lo que quiere decir es que en esta ecuación nos da una igualdad que sería YMN igual a YNM. Y bueno, sabemos que YNM simplemente será la sumatoria de todas las conductancias que hay en el sistema. Aquí lo tenemos con un pequeño ejemplito en el que tenemos un nodo y tenemos una cantidad indefinida de número de elementos. Entonces tenemos aquí una conductancia 1, una conductancia 2 y una conductancia m. Entonces simplemente quedaría que YNM es igual a G1 más G2 más 3 puntos más GM. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.